La hija del millonario dormía 20 horas al día, hasta que la niñera abrió el bolso de su madrastra. Tenía 8 años. Cabello rubio, ojos verde claro que apenas se abrían. Se quedaba en la cama horas y horas, con las cortinas cerradas, la habitación a oscuras a media tarde. La niñera entraba, la llamaba por su nombre y le sacudía suavemente el hombro. La niña abría un ojo, murmuraba algo ininteligible y volvía a dormirse. Así eran todos los días. Su nombre era Isabela. Y esta historia te dejará sin palabras. Antes que nada, necesitas comprender el panorama completo, porque sin eso, lo que viene a continuación no tiene sentido, o tiene demasiado sentido, lo cual es aún más aterrador. El padre de Isabela, Eduardo, tenía 43 años y había amasado una fortuna a través de 15 años de duro trabajo en el sector logístico. Camiones, flotas, contratos con grandes minoristas. El tipo de hombre que se despierta a las 5 de la mañana y se acuesta después de la medianoche, que pasa más tiempo en reuniones que en casa, que ingresa dinero en la cuenta bancaria familiar todos los meses, pero rara vez aparece para cenar. Eduardo amaba a su hija a su manera. Esa manera distante y cargada de culpa que algunos padres ricos desarrollan cuando se dan cuenta de que han intercambiado el tiempo de sus hijos por el tamaño de su fortuna. Él lo sabía. En el fondo, siempre lo supo. Pero saber no es lo mismo que cambiar. Y Eduardo era el tipo de persona que empujaba esa conciencia a un rincón oscuro de su mente y la cubría con trabajo. La culpa es fácil de soportar cuando se queda callada. Es cuando habla fuerte que el mundo se derrumba. La casa donde vivían estaba en una urbanización cerrada, una de esas con caseta de vigilancia, cámaras y portero 24 horas. Una casa grande de 2 plantas, un jardín con césped cortado cada semana, una piscina que nunca se ensuciaba porque siempre venía alguien a limpiarla. Desde fuera, el entorno perfecto para una familia próspera. Dentro, las enormes y silenciosas habitaciones de una casa donde el padre siempre estaba de viaje y el niño había aprendido desde pequeño a no molestar a nadie. La madre biológica de Isabela había muerto 3 años antes. Un accidente de coche un viernes por la noche, en una avenida empapada por una lluvia ligera. Una de esas tragedias que ocurren en 10 segundos y destrozan una vida entera. Isabela tenía 5 años cuando su mundo se derrumbó por primera vez. No lo entendió de inmediato. Esperó el regreso de su madre durante semanas. Le preguntó a su padre, a la niñera, a las tías que aparecían de repente en casa trayendo comida y permanecían demasiado calladas. Nadie sabía realmente qué decirle a una niña de 5 años que no entendía que morir significaba no volver jamás. 2 años después, Eduardo conoció a Renata. Renata tenía 36 años. Hermosa como algunas mujeres son hermosas sin esfuerzo. De esas que entran en una habitación y todos la miran sin saber exactamente por qué. Tenía cabello oscuro, semblante tranquilo y un vocabulario preciso. Trabajaba como consultora financiera independiente, atendiendo a clientes con un alto patrimonio. Entendía el lenguaje del dinero y sabía cómo usarlo para crear intimidad con personas que no confiaban fácilmente en nadie, pero sí en alguien que entendía de riqueza. Edward la conoció en una reunión de negocios. Ella no estaba allí para él. Pero en el momento en que sus miradas se cruzaron, todos en la sala pudieron prever que algo más estaba por suceder. Eduardo se enamoró perdidamente a los 3 meses. Se casó a los 8. Sus amigos arquearon una ceja. El abogado sugirió un acuerdo prenupcial. Eduardo firmó el contrato, lo cual era lo menos sensato, pero descartó cualquier discusión sobre cautela. Estaba enamorado y cansado de estar solo en una casa demasiado grande. Renata era inteligente, guapa, sabía comportarse en cualquier ambiente social y no era intrusiva ni dramática. Parecía perfecta. Esa palabra, perfecta, es una de esas que deberían activar una alerta roja en el cerebro humano cuando aparece asociada a alguien que acabas de conocer, pero rara vez ocurre. Isabela conoció a Renata un domingo por la tarde. Renata trajo chocolates finos. Fingió interés genuino en lo que decía la niña. Le preguntó sobre la escuela.
sus juguetes favoritos y qué quería ser de mayor. Isabela respondió con la desconfianza característica de una niña que ya ha perdido a alguien importante y ha aprendido que el mundo cambia sin previo aviso. No se mostró hostil, sino reservada. Era educada, pero distante. La niñera, Conceição, observaba todo esto desde lejos, desde la ventana de la cocina, mientras simulaba estar ordenando los estantes. Conceição tenía 47 años, 22 de ellos dedicados a trabajar con niños. Había trabajado con familias de todo tipo, ricas y de clase media, estructuradas y caóticas, cariñosas y descuidadas. Poseía esa clase de ojo entrenado que no se aprende en un curso, sino a través de años de atención diaria al comportamiento de pequeños seres humanos que aún no pueden expresar lo que sienten. Había presenciado alegrías que las familias guardan en álbumes y tragedias que intentan olvidar. Había estado presente en los primeros pasos, las primeras palabras, los primeros días de escuela, las noches de fiebre alta y las mañanas de diagnósticos difíciles. Tenía el tipo de experiencia que transforma una profesión en vocación sin que uno se dé cuenta exactamente de cuándo ocurrió la transición. Conocía a Isabela desde que era bebé. Sabía que le gustaba el jugo de uva, no el de naranja, que le tenía miedo a los truenos pero fingía no tenerlo, que lloraba a escondidas en el baño cuando extrañaba a su madre, y luego salía fingiendo que todo estaba bien porque había aprendido que mostrar tristeza incomodaba a los adultos que la rodeaban. Sabía cuándo el sueño de Isabela era el de una niña cansada y cuándo el de una niña angustiada. Sabía la diferencia entre el silencio de alguien que está bien y el silencio de alguien que se retira del mundo. Conceição fue la primera en notar que algo andaba mal. No sucedió de golpe, fue gradual, como suele ocurrir con las cosas preocupantes, llegando de puntillas sin avisar. Empezó 3 semanas después de que Renata se mudara a la casa. Isabela, que siempre había sido una niña inquieta y curiosa, que se despertaba temprano y corría por el jardín antes del desayuno, que pedía jugar incluso cuando era evidente que tenía sueño, empezó a dormir más. Al principio, parecía fatiga de adaptación. La rutina había cambiado. Había una extraña ocupando la habitación que antes había pertenecido a sus padres. Había una silenciosa reorganización de la jerarquía dentro de esa casa que cualquier niño sentiría incluso sin poder nombrarla. Tiene sentido que necesitara dormir más para procesar todo esto. Conceição se lo dijo a sí mismo. Lo creyó durante una semana. En la segunda semana, Isabela dormía 12, 13 horas al día. Conceição empezó a prestarle verdadera atención. En la tercera semana, la niña apenas se levantaba de la cama. Yo me despertaba para comer algo, iba al baño y volvía a la habitación. Me daba sueño en la mesa del desayuno, apenas podía sostener la cuchara. Tenía los ojos pesados, como si el peso de sus párpados fuera más de lo que podía soportar. Su piel estaba un poco más pálida de lo habitual. No tenía energía para nada, ni interés en nada, ninguna reacción a ninguno de los estímulos que antes la habían garantizado saltar de la silla. En la cuarta semana, Conceição contaba cuidadosamente las horas. Las anotaba en un pequeño trozo de papel que guardaba en el bolsillo de su delantal. Isabela dormía más de 20 horas al día. 20 horas. Cualquiera que tenga hijos, sobrinos o sobrinas, o que haya cuidado niños, sabe que esto no es normal. Los niños no duermen 20 horas. Los niños no pueden dormir 20 horas. El cuerpo de un niño no funciona así. Cuando un niño duerme 20 horas seguidas al día, no es cansancio, no es crecimiento, no es una fase. Es una señal. Es el cuerpo diciendo que algo va muy, muy mal. Conceição fue a hablar con Eduardo. Pero Eduardo estaba de viaje de negocios, como casi siempre. Lo llamó 2 veces al celular ese día, dejando un mensaje detallado en la segunda llamada. Eduardo volvió a llamar 3 días después, entre citas, con esa voz de hombre que escucha pero solo con poca atención. Conceição lo repitió todo. Eduardo escuchó, hizo una pausa y dijo que probablemente era solo una etapa, que era la adaptación,
que Isabela estaba procesando los cambios, que Renata tenía experiencia en el sector salud. Conceição no recordaba que Renata tuviera formación en salud, y de hecho no la tenía. Pero Eduardo lo dijo de todos modos, como si quisiera acumular justificaciones para evitar afrontar la verdadera gravedad de la situación. Le dijo a Conceição que la vigilara de cerca y le avisara si empeoraba. Y empeoró. Conceição fue entonces directamente a ver a Renata. Y aquí comienza la parte de la historia que te pondrá los pelos de punta. Renata escuchaba todo con una calma que Conceição solo logró identificar más tarde, cuando tuvo suficiente distancia para analizarlo. En ese momento parecía madurez, como la de un adulto seguro de sí mismo que no se deja llevar por el pánico. Pero había algo en el fondo de esa calma que era diferente a la de alguien que no se preocupa porque sabe que todo está bien. Era la calma de alguien que sabe exactamente qué está pasando y no se preocupa porque espera que alguien venga a preguntar. Renata inclinó la cabeza hacia un lado, puso cara de preocupación, dijo que también se había dado cuenta, que ya estaba investigando, que probablemente se trataba de depresión infantil asociada con el duelo no resuelto por la muerte de su madre, y que había comprado suplementos vitamínicos especiales para mejorar la energía y el ánimo. Se levantó, fue al tocador, tomó un frasco de cápsulas de colores y se las mostró a Conceição. Dijo que se las había estado dando a Isabela durante unos días, mezcladas con su jugo, porque a la niña no le gustaba tragar pastillas. Conceição miró aquel vaso y sintió que algo se apretaba en el pecho. No pudo identificar qué era, no en ese momento. Era niñera, no doctora. No había forma de saber, con solo mirar un frasco de suplemento con una etiqueta colorida, si era seguro o no. Pero había algo en todo el asunto. En la forma en que Renata presentó el frasco como si fuera una solución razonable a un problema grave, en esa calma excesiva, en esa sonrisa ligeramente condescendiente de quien explica lo obvio a alguien que no puede entender, que hizo que Conceição tragara y saliera de la habitación con una sensación pesada y difusa en la boca del estómago. Esa noche, Conceição no pudo dormir. Ella yacía allí, mirando el techo de su habitación en la parte trasera de la casa, con el ventilador girando lentamente y el profundo silencio de la madrugada rodeándola. Pensó en Isabela, en cómo era la niña, llena de vida, ruidosa, imposible de ignorar, en cómo era ahora, ese pequeño fantasma pálido y silencioso, que apenas abría los ojos, y cuando lo hacía, tenía esa mirada desenfocada de alguien que no está del todo despierto, incluso estando despierto. Pensó en su madre, que murió sin despedirse. Pensó en su padre, que siempre estaba viajando y que, cuando estaba en casa, estaba en una llamada, en una reunión o respondiendo correos electrónicos. Y pensó en ese frasco de cápsulas que Renata le mostró con tanta confianza, tanta tranquilidad en una situación que claramente no era tranquila, que tenía una etiqueta colorida pero que Conceição no había visto llegar a la casa, no había visto comprar, no había visto al médico recomendar. Se preguntaba, ¿por qué Renata le compró suplementos a Isabela sin hablar primero con su padre, sin consultar con un médico, sin preguntarle a Conceição, quien estaba a cargo de la nutrición de la niña? ¿Por qué los mezcló con el jugo sin decírselo a nadie? Al día siguiente, Conceição tomó una decisión. Iba a averiguar qué contenían esos suplementos. Iba a averiguar qué había en el bolso de Renata. No fue una decisión fácil. No fue una decisión sin consecuencias. Abrir el bolso de otra persona, especialmente el de la esposa de su jefe, era cruzar una línea que podría costarle el trabajo, resultar en una demanda y destruir la reputación que Conceição había forjado durante 22 años de trabajo diligente y honesto. Ella lo sabía. Lo sopesó. Después de sopesarlo, decidió que el bienestar de Isabela superaba cualquier consecuencia. El problema era que Renata llevaba su bolso a todas partes. No era descuido ni el hábito de una mujer que nunca deja atrás su accesorio. Era un patrón. Conceição comenzó a observar con la atención que había desarrollado durante años de observar niños, solo que ahora dirigida a un adulto. El bolso iba al dormitorio, al baño, al comedor,
Cuando Renata se levantaba para buscar agua en la cocina, el bolso iba con ella. Cuando salía al jardín, el bolso iba con ella. Un bolso grande, de cuero oscuro, estructurado, con un cierre dorado que hacía un clic audible al abrirse y cerrarse. Renata lo tocaba compulsivamente, de vez en cuando, como alguien que revisa su teléfono celular en el bolsillo sin darse cuenta de que lo está haciendo. No era la paranoia de Conceição. Era un patrón real que ves cuando comienzas a prestar atención. Pasó un día, luego 3. La bolsa nunca se dejaba sola el tiempo suficiente. El miércoles por la mañana, Conceição estaba ordenando la habitación de Isabela, quien dormía con esa respiración lenta y profunda, que no era la de un niño descansando, sino la de un niño desmayado, cuando oyó sonar el intercomunicador abajo. Oyó la voz de Renata contestando. La oyó decir que podía subir. Oyó los pasos rápidos bajando por la escalera principal. El bolso de Renata estaba sobre la cómoda del pasillo del segundo piso. Conceição se quedó en la puerta de la habitación de Isabela unos 10 segundos. Oyó los sonidos de abajo. Renata abriendo la puerta, saludando a alguien, la voz de una mujer desconocida que no reconoció. Calculó mentalmente cuánto tardaría. Podrían ser 2 minutos, podrían ser 20, no lo sabía. Ella se acercó a la bolsa, colocó la mano sobre el broche dorado, respiró una vez, lo abrió. El clic resonó en el silencioso pasillo como un disparo. Lo que vio dentro de esa bolsa no era solo el frasco de suplementos de colores que Renata le había mostrado. Era eso también, sí, el frasco estaba allí. Pero había otro frasco, más pequeño, de cristal oscuro, sin etiqueta, con pastillas blancas que Conceição no reconoció. Tenía un folleto doblado lo suficientemente pequeño como para caber en una esquina de la bolsa, escrito en inglés, del cual Conceição entendía fragmentos, y no le gustaban los que ella entendía. Había un trozo de papel con notas escritas a mano con la letra pulcra y redonda de Renata. En el papel estaban las dosis, había horarios. Allí estaba el nombre de Isabela, y en el fondo de su bolso, entre una tarjeta de crédito mate y un lápiz labial en un tubo dorado, había un paquete vacío de un medicamento que Conceição conocía por su nombre porque su esposo lo había tomado años antes tras una cirugía de espalda. Un paquete de medicamentos controlados, un recetario amarillo, benzodiazepinas, para adultos, el tipo de medicamento que un médico receta a adultos después de una cirugía o en casos específicos de ansiedad severa. El tipo que, administrado a un niño de 8 años, en dosis incorrectas, sin receta, sin supervisión, sin ningún tipo de control, le hace dormir 20 horas al día. Conceição sacó su teléfono celular del bolsillo de su delantal. Le temblaban las manos. Notó el temblor como si fuera algo externo, como si fueran las manos de otra persona, y le dijo que se fuera porque no tenía tiempo. Fotografió el frasco sin etiqueta. Fotografió el papel con las notas, las dosis, los horarios, el nombre de Isabela. Fotografió el envase vacío del medicamento controlado. Fotografió todo el interior de la bolsa. Cerró todo exactamente como estaba. Cerró el broche dorado. El clic de cierre sonó idéntico al de apertura. Regresó a la habitación de Isabela. Se detuvo un instante en el pasillo, apoyó la espalda contra la pared y cerró los ojos. Su corazón latía erráticamente. Respiró hasta que recuperó su ritmo normal. Entonces entró en la habitación. Se sentó en el borde de la cama mientras la niña dormía con esa respiración pesada y lenta, esa carita pálida y completamente inmóvil, y la miró fijamente por un instante que no pudo medir. Sintió un odio limpio e intenso que nunca antes había sentido. No era el odio ardiente de la ira, sino el odio frío de quien comprende lo que ve y no puede dejar de verlo. Sacó su celular y llamó a Eduardo. Esta vez no dejó ningún mensaje. Ya, volvió a llamar. Llamó 9 veces hasta que contestó. Y cuando lo hizo, con la voz impaciente de un hombre interrumpido en medio de algo importante, Conceição no fue delicada, no fue diplomática, no se anduvo con rodeos para proteger a nadie. Lo dijo todo, directamente.
sin adornos, que Isabela estaba siendo medicada sin autorización médica, que había sedante en el bolso de Renata, que el nombre de la niña estaba escrito en un papel junto con las dosis y los horarios, que la niña dormía 20 horas al día y ahora sabía por qué, que Eduardo necesitaba volver. Al otro lado, un largo silencio. Entonces, la voz de Eduardo, diferente a cualquier otra voz que Conceição había escuchado en años de trabajo en la empresa, sin prisas, sin el tono vacilante de un ejecutivo entre citas. Una voz baja, lenta y grave, la de alguien que recibe información que derrumba, en tiempo real, todo lo que creía cierto sobre su propia vida. Él dijo, «Envía las fotos ahora». Conceição envió el mensaje. Eduardo colgó. 20 minutos después volvió a llamar y dijo dos cosas: que el médico personal de la familia estaría en casa esa tarde y que tomaría el primer vuelo disponible de regreso. El médico llegó a las 3 de la tarde. Era un médico experimentado que llevaba años tratando a la familia, conocía el historial médico de Isabela y sabía que la niña dormía plácidamente. La examinó cuidadosamente. Le hizo preguntas precisas y le pidió ver las pastillas que Conceição había apartado cuidadosamente antes de cerrar el maletín de Renata. Las analizó. Llamó a un colega. Confirmó lo que Conceição sospechaba, aunque carecía de los términos técnicos para nombrarlo. Era una benzodiazepina, una clase específica de sedante de acción prolongada, recetado a adultos en situaciones clínicas específicas, nunca indicado para niños, especialmente no en dosis diseñadas para el metabolismo adulto, especialmente no de forma continua, especialmente no sin supervisión médica. Los efectos en un niño de 8 años que recibe esta sustancia regularmente son exactamente los que Conceição había observado: somnolencia extrema, letargo profundo, alteración de la y la coordinación durante periodos de semiconciencia. Con el uso prolongado, los riesgos aumentan rápidamente a dependencia física, daño neurológico y, en caso de una dosis incorrecta calculada para un cuerpo no adulto, sobredosis con consecuencias irreversibles. El médico ordenó análisis de sangre urgentes. Llamó al toxicólogo pediátrico, compañero suyo en el hospital. Estableció un protocolo de seguimiento para las siguientes horas. Le dijo a Conceição que no le administrara nada más a Isabela sin su aprobación, ni jugos, ni vitaminas, ni nada de lo que Renata había preparado o sugerido. Y dijo, con voz firme, como si no quisiera ninguna ambigüedad en el mensaje, que esto debía informarse a las autoridades competentes. Eduardo llegó a las 8 de la noche. Conceição estaba en la sala, con Isabela dormida en el sofá a su lado, con la cabeza apoyada en una manta doblada, respirando aún más despacio de lo debido, pero un poco menos pesada que por la mañana, cuando oyó abrirse la puerta principal. Edward entró con la maleta aún en la mano, la corbata aflojada, el rostro de un hombre que no había dormido en el vuelo porque no podía dormir. Venía directo del aeropuerto sin detenerse en ningún sitio, algo que Conceição sabía porque aún tenía la tarjeta de embarque en el bolsillo de la camisa, ese pequeño detalle que la gente no nota pero que lo dice todo sobre la rapidez con la que alguien se mueve. Miró a Conceição, miró a Isabela durmiendo. Y Conceição vio la transformación en sus ojos. Ya no era el hombre ausente de siempre, el ejecutivo cansado que enviaba mensajes de voz cuando no podía llamar. Era padre. Finalmente, por completo, era padre. Renata estaba en el comedor cuando entró Eduardo. Lo que ocurrió en esas horas no es una historia que Conceição pueda contar con detalle. Subió con Isabela a la habitación, mientras las voces de abajo iban y venían. Oyó fragmentos sin querer oírlos. Oyó a Eduardo haciendo preguntas directas con una frialdad que nunca le había oído. Oyó a Renata negando, luego justificándose, luego llorando. Oyó palabras que no quería oír y finalmente oyó un silencio que duró mucho tiempo. El tipo de silencio que se produce después de que ya se ha dicho todo lo que hay que decir y no queda nada para aliviar el peso de lo que queda flotando en el aire. Esa noche,
Renata salió de casa con una maleta. No regresó. En los días siguientes, el rompecabezas se armó con una lentitud dolorosa, característica de los descubrimientos que preferirías no haber hecho nunca. El médico, el toxicólogo, los abogados de Eduardo, cada uno aportó una pieza. La medicación se administraba en dosis que aumentaban gradualmente con el paso de las semanas, lo que explicaba el empeoramiento progresivo del estado de Isabela. La sustancia se acumulaba en el cuerpo de la niña porque no se eliminaba al ritmo adecuado para el metabolismo infantil. Las notas de Renata, las que Conceição fotografió, contenían registros de semanas de administración sistemática. No fue un descuido, no fue un accidente, no fue un error de juicio bien intencionado que salió mal. Fue deliberado. Una investigación posterior reveló capas que hicieron la historia aún más inquietante. Los abogados de Eduardo descubrieron búsquedas realizadas en el celular de Renata, conversaciones en aplicaciones de mensajería con una persona que nunca fue completamente identificada, documentos que indicaban un interés en asuntos de tutela, en qué sucede con la herencia de un menor en casos de incapacidad prolongada y en cómo funciona el proceso de tutela para un niño con graves limitaciones cognitivas. La imagen que emergió no era la de una mujer que detestaba a la hija de su esposo y quería que se callara y se apartara, aunque también era eso. Era más calculada, más fría, más difícil de aceptar como algo que un ser humano planeaba hacerle a una niña de 8 años que nunca había hecho nada más que existir. Un niño con discapacidad no compite por atención, no desarrolla un vínculo emocional creciente con su padre que algún día pueda influir en sus decisiones. No crece teniendo su propia opinión sobre bienes, herencias, ni sobre qué hacer con lo que su padre ha construido. Un niño que duerme 20 horas al día es, en la práctica, un niño que ha sido eliminado de la ecuación. Es muy difícil procesarlo todo de una vez. Deja que se agite poco. El proceso legal duró más de un año. La justicia tiene su propio ritmo, sobre todo cuando una de las partes cuenta con los recursos para contratar una defensa que no se rinda en la primera audiencia. Renata contó con una representación competente. La narrativa de la defensa construyó la imagen de una mujer que intentó ayudar, que fue malinterpretada, que fue víctima de una niñera celosa y resentida, consumida por la presencia de una nueva figura materna, y de un esposo culpable que necesitaba un chivo expiatorio para justificar el fin de un matrimonio que él mismo había permitido deteriorar por su ausencia crónica. Pero las fotos que tomó Conceição existían. El vial sin etiquetar, preservado como prueba por el equipo médico, existía. Las notas con el nombre de Isabela, las dosis, los horarios, todo escrito a mano por Renata, existían. El historial de la investigación existía. Los informes médicos, que documentaban con precisión técnica el contenido en la sangre de Isabela y los efectos clínicamente observados de ese compuesto en el cuerpo de una niña de ese peso y edad, existían. La cadena de evidencia era lo suficientemente sólida como para no desmoronarse. Conceição fue citada a declarar 2 veces. En la segunda audiencia, el abogado de Renata intentó lo que suelen hacer los abogados en estas situaciones: desacreditar a la testigo. Insinuó que Conceição había violado la privacidad de su cliente al abrir la bolsa sin permiso. Insinuó que era una empleada resentida por la llegada de una nueva mujer a la empresa, que se sentía amenazada en el trabajo y que tenía una motivación personal para armar un escándalo. Insinuó que las fotos se tomaron en un contexto que no reflejaba el contenido real de la bolsa y que podrían haber sido manipuladas. Conceição respondió con la misma calma que había adquirido en 22 años cuidando niños, una calma que no es indiferencia, sino claridad. Dijo que abrió la bolsa porque era responsable de la seguridad de Isabela. Dijo que lo que encontró confirmó lo que temía encontrar. Dijo que lo volvería a hacer en las mismas circunstancias. Dijo que daría la misma respuesta en cualquier tribunal, cualquier día. Y dijo, mirando directamente al abogado sin apartar la mirada, que había una niña de 8 años que casi había desaparecido dentro de su propia cama,
y que no iba a disculparse por prestar atención cuando era necesario. El juez escuchó todo. La sentencia llegó meses después. Renata fue condenada por abuso infantil, que implicó la administración de una sustancia química a una menor, con el agravante de una relación doméstica que le exigía cuidado. La sentencia consistió en medidas restrictivas, incluyendo tratamiento psicológico obligatorio, la prohibición de cualquier contacto con Isabela y la inscripción en sus antecedentes penales. No era el máximo permitido por la ley, nunca lo es. Las sentencias rara vez tienen el peso emocional que exige un proceso legal, y cualquiera que haya pasado por un proceso legal sabe que el final legal de una historia rara vez tiene la justicia que el corazón anhela. Pero fue una condena, fue un récord, fue algo. Isabela tardó casi 8 meses en recuperarse completamente. La retirada de la medicación no puede ser abrupta en casos de consumo continuo de benzodiazepinas, ni siquiera en adultos, y mucho menos en niños. El cuerpo desarrolla una dependencia química que debe revertirse mediante una reducción gradual y supervisada. De lo contrario, los riesgos de abstinencia son graves. Fueron semanas de un riguroso protocolo médico, con consultas frecuentes, análisis de sangre periódicos, ajustes cuidadosos de la dosis y monitoreo de los síntomas. Isabela se despertaba algunas noches confundida, desorientada, sin saber bien dónde estaba. Algunos días, su sueño seguía siendo más pesado de lo normal, mientras la química de su cuerpo recuperaba su equilibrio. Eduardo estuvo presente en todas las consultas. Canceló viajes, delegó contratos y transfirió responsabilidades que antes consideraba intransferibles. Algunos socios se quejaron de su ausencia. Un contrato importante fracasó. Se quedó. Se quedó no porque hubiera calculado que valía la pena, sino porque había llegado a un punto de no retorno donde la pregunta dejó de ser ¿qué perdería quedándose? Y se convirtió en lo que ya había perdido por no quedarse antes. Hay una foto que Conceição tomó sin querer con el celular que acababa de entrar en contacto con ella, en un parque infantil cerca de su casa, unos 5 meses después de que todo ocurriera. Isabela estaba en un columpio, de pie, intentando subir, riendo con esa risa infantil que parece venir del estómago y no de la cara. Eduardo estaba detrás de ella, empujando con cuidado el columpio y riendo también, no con la risa refinada de un hombre de negocios, sino con una risa real y desorganizada, la de un padre que no piensa en nada más que en el momento en el que está. Conceição no se dio cuenta de que había tomado la foto hasta que vio la notificación de la cámara en su teléfono. Miró la imagen durante un buen rato. La guardaste en una carpeta que no le muestras a nadie. Durante esos meses de recuperación, Conceição mantuvo conversaciones con Isabela, que atesora como si fueran objetos físicos preciosos, con el recuerdo intacto en detalles que el tiempo no podrá borrar. Isabela, con la franqueza particular de una niña que aún no ha aprendido a filtrar sus pensamientos antes de hablar, dijo una vez, mientras tomaba jugo en la cocina una mañana, cuando estaba más despierta de lo habitual, que no entendía por qué tenía tanto sueño. Dijo que intentó mantenerse despierta, pero sentía un peso enorme en sus ojos, más fuerte que ella. Dijo que a veces sentía que desaparecía. Desapareciendo. 8 años. Y encontró esa palabra. Conceição la abrazó largo rato y no dijo nada, porque no tenía nada que decir para describir la magnitud del momento. Simplemente la abrazó, y sintió que Isabela le devolvía el abrazo con la pequeña fuerza de los brazos de una niña, que es más grande de lo que parece. Isabela ya tiene 11 años, se despierta temprano, corre por el jardín, hace 1000 preguntas por minuto, sobre ciencia, sobre animales, sobre por qué el cielo cambia de color al atardecer, sobre si los perros sueñan, sobre cómo se inventaron los idiomas. Tiene las típicas rabietas de la preadolescencia. Discute con su padre sobre el tiempo que pasa frente a la pantalla. Quiere una raza de perro específica cuyo nombre, Conceição, no pronuncia bien. Está aprendiendo a tocar la guitarra y, según ella misma,
Le va muy bien a pesar de las quejas de los vecinos. Ella está completamente despierta a la vida. Esta frase tiene un peso que solo podrás comprender plenamente si has seguido esta historia desde el principio. Ahora detente. Respira. Piensa en lo que acabas de leer. Una niña de 8 años casi desaparece. No de una forma repentina y visible que haga sonar las sirenas y la gente corra. Desapareció lenta y silenciosamente, un sueño a la vez. Una hora de inconsciencia tras otra, dentro de una cacara, en un barrio seguro, con cámaras, portero, empleados y un padre que amaba a su hija a su manera. En el entorno donde se esperaba que fuera la niña más protegida del barrio, la borraban metódicamente mientras el mundo seguía girando afuera. ¿Y qué impidió el final más sombrío de esta historia? Una niñera. Una mujer de 47 años sin formación médica, sin poder legal sobre esa niña, sin garantías de protección si las cosas le salían mal, que tenía lo que tenía. Atención acumulada durante años de presencia diaria. El tipo de cuidado que solo se desarrolla cuando se observa a una niña durante años y se aprende la diferencia entre dormir bien y dormir mal. El coraje para actuar sabiendo que podía ser despedida, demandada, destruida por la narrativa de quienes tienen más poder. Y amor, ese amor sencillo e inquebrantable que no necesita título ni contrato para existir. También tenía un celular con suficiente batería. A veces, la diferencia entre el final que sucedió y el que pudo haber sucedido es menor de lo que nos gusta creer. Este tipo de historia ocurre con más frecuencia de lo que aparece en las noticias. No siempre con sedantes, no siempre con una madrastra, pero la estructura se repite. Un niño que desaparece gradualmente en una situación que desde fuera parece normal y que solo alguien muy cercano, muy presente, con un cariño genuino, logra percibir antes de que sea demasiado tarde. La pregunta que nos deja la historia de Isabela no se trata solo de lo que hizo Renata, se trata de lo que tú, yo, cualquier adulto con niños en su vida, nos planteamos a diario. La cuestión de la presencia real. ¿Quién está prestando atención? No hablo de paranoia. No te pido que desconfíes de todos los adultos que rodean a todos los niños. Hablo de algo más simple y más difícil a la vez. Estar lo suficientemente presente para notar cuando algo anda mal. Hablo de la diferencia entre ver a un niño y observar a un niño. Ver es automático. El cerebro registra que están ahí y sigue adelante. Mirar es activo. Es elegir quedarse con lo que estás observando el tiempo suficiente para notar qué ha cambiado. La mayoría de los adultos ven a los niños que los rodean muy a menudo y los miran muy poco. La vida adulta está diseñada para esto, para mantenernos ocupados con urgencias que parecen más inmediatas que el niño que parece estar bien porque no está llorando. Preguntar cómo durmió el niño. Notar cuándo está más tranquilo de lo habitual. Cuando tiene menos energía. Cuando el brillo en sus ojos que debería estar allí no está. Estas son pequeñas preguntas. Son gestos simples. Son el tipo de atención que parece obvia pero que se pierde fácilmente cuando la vida adulta llena todos los espacios disponibles con urgencias, compromisos y agotamiento. Eduardo tenía el dinero para contratar toda la protección disponible. Y lo hizo, y casi no fue suficiente. Porque la verdadera protección no se compra, se construye con presencia. La Conceição que salvó a Isabela no fue la Conceição contratada por el salario, fue la Conceição que realmente estuvo ahí, que realmente se preocupó, que notó lo que debía notarse porque no miraba con los ojos de quien cumple una función, sino con los ojos de quien ama. Eduardo tiene una teoría sobre qué cambió en él después de todo esto. Dice que el problema nunca fue el dinero en sí. El problema fue cómo el dinero afectó su comprensión de la responsabilidad. Le hizo creer que podía comprar paz mental, que podía estructurar el entorno lo suficientemente bien como para que las cosas funcionaran sin necesidad de estar realmente presente. Y por un tiempo, eso funcionó en el sentido más superficial de la palabra. La casa estaba organizada, el niño estaba cuidado, las cuentas pagadas. Pero funcionaba a nivel de una estructura que parece sólida por fuera,
pero está comprometida por dentro. Dice que la lección más difícil que ha aprendido en la vida, y lo dice como un hombre que ha perdido mucho dinero en negocios que no salieron como lo había planeado, no fue una pérdida comercial en absoluto. Fue comprender, a la fuerza, que la presencia no se puede delegar, que la atención que salva a un hijo no se puede delegar en la persona más competente del mundo, porque la persona más competente del mundo, por mucho que se preocupe, no puede reemplazar a un padre. Eduardo es un hombre diferente hoy, no de forma dramática, ni de una forma que se note fácilmente en una conversación. Pero cualquiera que haya conocido a ambos Eduardos, el anterior y el posterior, lo nota en su comportamiento en casa, en el hecho de estar en casa, en la forma en que escucha a Isabela, con toda su atención, sin que su celular interfiera en la conversación, en la forma en que rechaza viajes que antes habrían sido automáticos. Isabela desconoce todos los detalles de lo sucedido. Tiene 11 años, y hay información que su padre y su psicólogo han decidido mantener en secreto hasta que sea más fuerte y pueda procesarla, hasta que la historia más brutal se cuente a una edad en la que pueda manejarla sin sentirse abrumada por su peso. Pero sabe que Conceição la protegió cuando la necesitó. Sabe que la niñera se dio cuenta de que algo andaba mal antes que los demás. Sabe lo suficiente como para que, cuando alguien le pregunta quiénes son las personas más importantes de su vida, nombre a 3 sin dudarlo. El padre, la madre que murió, y Conceição. Piense en esta lista por un momento. Hay algo en esta elección que se me quedó grabado. Una niñera que no es familia de sangre, que no es familia por contrato, que es familia por el único tipo de vínculo que importa cuando las cosas se ponen serias. El cariño genuino que apareció cuando lo necesitaba. Esta historia no tiene moraleja. Vives una realidad incómoda, y que debe serlo. Que las personas que deberían estar más seguras a veces son las más vulnerables. Que el peligro no siempre tiene la cara que esperamos. Que los gestos más sencillos, prestar atención, estar presente, actuar cuando sería más fácil no actuar, a veces marcan la diferencia. Isabela está despierta, está en el jardín, preguntando sobre perros, atardeceres e idiomas, discutiendo sobre el tiempo frente a la pantalla con su padre, quien finalmente está allí para discutir con ella. Está completamente, ruidosamente, hermosamente despierta a la vida. Esto importa más que cualquier otra cosa en esta historia. Este contenido te conmovió, si te hizo pensar en alguien que amas, si te trajo algo que necesitabas escuchar hoy, haz una cosa ahora. Solo una. Deja un comentario diciéndonos qué sentiste. Puede ser una palabra. Puede ser una frase. Puede ser el nombre de alguien a quien llamarás hoy porque esta historia te recordó que la presencia importa. El algoritmo no distribuye este tipo de contenido gratis a quienes necesitan escucharlo, y cada comentario es lo que hace que esta historia llegue a más padres, más madres, más abuelas, más personas con hijos en sus vidas que quizás necesiten escuchar precisamente esto hoy. Si has llegado hasta aquí y aún no te has suscrito, es el momento, porque aquí contamos historias reales, con todo el peso que merecen, sin adornos ni filtros. Historias que te hacen reflexionar sobre quién eres, quién quieres ser y quién espera que te presentes de verdad. Dale a me gusta, activa la campana, comparte con alguien que necesite escuchar esta historia hoy. A veces, el mensaje adecuado llega en el momento adecuado a la persona adecuada, y no sabes quién en tu lista está pasando por algo que esta historia podría afectar. Podría ser un padre que viaja demasiado. Podría ser una madre preocupada, pero no sabe exactamente por qué. Podría ser alguien que cuida a un niño todos los días y necesita saber que lo que hace importa más de lo que imagina. Isabela está bien, y una niñera con un celular en la mano es la razón. Pero hay una última cosa que debemos decir antes de terminar. Conceição nunca se consideró una heroína. No usa esa palabra. Cuando alguien intenta usarla, ella la esquiva. Dice que hizo lo que cualquiera haría. Dice que era su trabajo,
que cualquiera en la misma situación habría hecho lo mismo. Ella no lo haría, y lo sabe. La mayoría de la gente habría visto las señales y esperado. Se habrían dicho a sí mismos que no era asunto suyo, que nunca se sabe qué pasa dentro de un matrimonio, que podrían ser malinterpretados, que podrían equivocarse y parecer locos, que podrían perder su trabajo, su reputación, años de una carrera profesional cuidadosamente construida. La mayoría de la gente habría sopesado todo eso y elegido el camino que les parece seguro, que es el de no hacer nada. Conceição tomó una decisión diferente. Eligió al niño. Y esa decisión no fue fácil ni gratuita. Fueron meses de procedimientos legales, audiencias y abogados intentando reducirla a la caricatura de una empleada resentida. Hubo noches en las que se preguntó si había hecho lo correcto, si habría actuado de otra manera, si saldría adelante con la misma vida que tenía al principio. Hubo momentos de duda que no le cuenta a mucha gente porque no encajan bien en la versión resumida de la historia, pero realmente existieron. Y lo volvería a hacer. Lo dije en el tribunal, y lo diría en cualquier otro lugar. Hay algo que Eduardo dijo, meses después de que todo se calmara, en una conversación que Conceição no esperaba tener con él, que se me quedó grabado. Dijo que había pasado toda su vida creyendo que el mundo estaba dividido entre quienes podían proteger y quienes necesitaban protección, y que él estaba en el primer grupo por razones obvias. Tenía dinero, poder, acceso a recursos y personas. Y era una mujer con sueldo de niñera y un celular viejo quien protegía a su hija cuando él no miraba. No lo dije por vergüenza de haber sido superado. Lo dije con genuina gratitud, de esas que transforman a quien la siente. Dijo que aprendió que la protección no tiene nada que ver con cuánto se tiene. Tiene todo que ver con dónde se está y qué se hace cuando llega el momento. Conceição estaba allí. Y lo hizo. Isabela crecerá sin saber, por un tiempo, la magnitud exacta de lo que pudo haber sido. Crecerá en una casa donde su padre llegó a cenar. Crecerá con el recuerdo del abrazo de una niñera en un momento que no comprendió del todo, pero que permaneció grabado en su memoria, como las cosas que importan antes de que pueda expresarlas con palabras. Crecerá con un punto de referencia concreto. El amor verdadero no se anuncia, no pide reconocimiento, no calcula el costo-beneficio, aparece, actúa, permanece. Este es el legado silencioso de esta historia. No es la condena, ni el juicio, ni la recuperación documentada en los informes médicos. Es una niña que creció sabiendo, incluso sin saber que lo sabía, que alguien la vio cuando necesitaba ser vista, que alguien abrió una bolsa. Isabela recordará esto de alguna manera, aunque no pueda nombrarlo. Recordará el olor del delantal de Conceição al abrazarla, su voz llamándola por la mañana, la mano firme y cálida que siempre estuvo ahí cuando la necesitaba. Estos recuerdos se quedan en el cuerpo antes de quedarse en la mente, y ahí permanecen para siempre, enterrados en lo profundo, de esos que ningún olvido puede alcanzar. Y quizás un día, cuando sea adulta y tenga hijos, o simplemente un niño en su vida que necesite atención, sentirá ese eco ancestral de haber sido vista cuando más la necesitaba. Y comprenderá, sin necesidad de explicaciones, que lo más importante que un adulto puede ofrecer a un niño no es dinero, ni una estructura perfecta, ni una seguridad material estratificada. Es presencia real. Es el tipo de atención que no se apaga cuando la situación se vuelve difícil o incómoda. Ella es una niñera que decide no mirar para otro lado. Que esta historia te acompañe y que la próxima vez que mires a un niño que amas, lo mires de verdad. No solo mires, míralo con todo el tiempo que se merece.